vamos. Bueno, entonces arrancamos la unidad 3, vamos a estudiar el comportamiento de la empresa, así como en la unidad 2 estudiamos el comportamiento del consumidor, que explica un poco todo lo relacionado con la curva de demanda que ustedes aprendieron en Introducción a la Economía. Ahora vamos a estudiar el comportamiento de la empresa, que es todo lo que está atrás de la curva de oferta. Muy bien. Primero vamos a definir a la empresa como un agente económico cuya función básica es producir. ¿Producir qué significa? Producir significa combinar diferentes factores productivos e insumos para obtener bienes y servicios. En este modelo, el empresario es el que aporta el capital y las actividades de gestión de la empresa. Y en relación a los objetivos de la empresa, son múltiples los enfoques que puede tener una empresa y a qué le puede dar prioridad, pero entre ellos tenemos obtener beneficios, expandir sus actividades, satisfacer a sus clientes, cuidar el medio ambiente, tener un impacto positivo en la comunidad. Y acá, solo a modo de comentario, les queríamos contar que hace unos años se están certificando lo que son las empresas B o las empresas que tienen triple impacto en la comunidad y en el ambiente. Entonces, no solamente su enfoque está puesto en el nivel de producción y ventas, sino también está puesto en no afectar o no tener un impacto negativo en el medio ambiente, y también en la comunidad en la que están trabajando. Entonces, la idea ahí es que, por ejemplo, incorporar mano de obra local, mejorar las condiciones de trabajo de la gente. Entonces, hay nuevos modelos de negocios donde aparece, donde se pone en valor este tipo de objetivos. Que de repente cuando uno piensa en la empresa tradicional, no era necesariamente una cuestión que les importara demasiado el de cuidar el ambiente o evaluar un poco cuál es el impacto en la comunidad. Entonces, vamos a definir a la empresa. La empresa privada, mediante el espíritu emprendedor y la innovación, logra mejoras en los procesos productivos. Esto significa aumentos en la productividad, que son necesarios para el desarrollo económico de la sociedad. Entonces acá lo que estamos viendo es cuál es la importancia de la empresa en su comunidad, en la sociedad en la que se desarrolla, en la que desarrolla sus actividades. Vamos a meternos hoy en la teoría de la producción, y dentro de la teoría de la producción vamos a tratar de explicar con un modelo las decisiones que toman las empresas en relación a su producción de bienes y servicios. Así como en la unidad anterior desarrollamos un modelo que nos permitía explicar cómo los consumidores toman sus decisiones de consumo en función de los ingresos y de los precios de otros bienes, del precio de los bienes, entonces acá vamos a tratar de desarrollar un modelo que nos permita explicar cómo es que las empresas toman sus decisiones. Entonces, en el corto plazo, cada empresario conoce su capacidad de producción para diferentes niveles del factor trabajo. Acá vamos a incorporar dos conceptos que ustedes ya conocen, que son los factores productivos en términos de factor trabajo y factor capital. Lo que nosotros decimos es que la empresa utiliza estos dos factores, el factor trabajo y el factor capital, los combina. A veces decimos que se enfrenta a una dotación de capital y de trabajo, los combina, y de esa combinación surge la producción, lo que después va a ofrecer en el mercado. Entonces, cada empresario sabe, de acuerdo a las herramientas, las máquinas, la tecnología con la que cuenta, cuáles son los niveles de producción que puede obtener para diferentes cantidades de factor trabajo. Entonces acá, ustedes ya se pueden dar una idea que hay un factor que es como más fijo, o que cuesta un poquito más modificarlo, que es el factor capital, y un factor que es más flexible, que es el factor trabajo. Ya vamos a ver esto un poquito más adelante. Bueno,
también tiene una idea de los costos en los que va a incurrir para diferentes niveles de producción. Entonces, cada empresario se enfrenta al problema de maximizar los beneficios, dada su capacidad de producción, sus costos y los ingresos que obtiene por las ventas. Vamos a estudiar entonces cómo el empresario resuelve este problema, es decir, los principios básicos de la determinación de los ingresos y los costos, que son los que van a explicar la forma de la curva de oferta. Y para eso vamos a entrar en un concepto que se llama función de producción o producción total. La función de producción es esta curva que nosotros vemos acá. Este PT es producción total, y lo que tenemos en los dos ejes son producción, o sea, la cantidad que produce la empresa, y cantidad de trabajo, del factor trabajo. ¿Esto qué significa? Que fíjense, en la medida que va aumentando la cantidad de trabajo en una empresa, va aumentando la cantidad de producción, el output, lo que sale de la empresa, ¿sí? Ahora, esta curva tiene una forma rara, ¿no? Vieron que no es todo el tiempo derechita para arriba. Tiene una pendiente y después cambia esa pendiente. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede ahí. Acá hay dos cuestiones que son importantes. Primero, esa función de producción es resultado de la tecnología de la que dispone la empresa. La tecnología es el estado del arte técnico, es decir, es el tipo de maquinaria con la que cuenta. Entonces, ¿se acuerdan que cuando nosotros estudiamos la oferta decíamos, bueno, una mejora en la tecnología lo que permite es que el empresario pueda producir más cantidad de bienes con los mismos factores productivos? Entonces, o sea, con la misma, básicamente lo que estamos diciendo, con la misma dotación de trabajo, puede producir más bienes y servicios. Entonces, este es un factor o un elemento súper importante, y también esto le da la forma a esta función de producción. Y después, otro concepto importante es distinguir entre el corto plazo y el largo plazo. En teoría de la producción, nosotros vamos a hacer esa diferencia. Vamos a hacer análisis para corto plazo y análisis para largo plazo. Nosotros en el corto plazo suponemos que tanto el capital como el trabajo están fijos. Perdón, que el capital está fijo y el trabajo es variable. En el largo plazo, nosotros suponemos que tanto el capital como el trabajo son variables. Entonces, nuestra referencia va a ser la capacidad de aumentar la dotación de capital en el tiempo, lo que va a distinguir el corto plazo del largo plazo. Si yo pienso que una empresa tiene que construir un depósito o que tiene que comprar una máquina al exterior, ese proceso lleva 6 meses, un año, ¿sí? Entonces, durante esos 6 meses va a tener su dotación de capital fija, porque va a tener una determinada cantidad de máquinas. Al año, esa dotación va a ser variable, porque va a haber incorporado una o dos máquinas más. Entonces, nosotros en vez de pensar en términos de meses o años, pensamos en términos del tiempo que le lleva a ser variable la dotación de capital. Entonces, vamos a la definición de función de producción. Indica la cantidad máxima de un bien que puede producirse con una cantidad dada de factores e insumos, y se define para un estado dado de la tecnología. Así que esta es nuestra definición de función de producción. Muy bien, y acá va lo que charlábamos recién, ¿no? Factores de producción fijos y variables. Entonces, cuando queremos aumentar la producción de bienes, utilizamos más cantidad de factores. El factor trabajo opera como un factor variable que se puede modificar con cierta facilidad. O sea, una empresa fácilmente puede incorporar más operarios a su cadena de producción o aumentar la cantidad de horas que trabajan en su cadena de producción. En cambio, el capital es fijo, ya que es muy difícil aumentarlo rápidamente.
como yo les decía, construir un depósito, importar una máquina, etc. Entonces, vamos a definir el corto plazo como el periodo de tiempo en el que es posible modificar la producción alterando solo los factores variables, que en este caso es el trabajo. El largo plazo se define como el periodo de tiempo en el que es posible modificar la producción alterando todos los factores, los fijos y los variables. ¿Cómo medimos o qué indicadores vamos a usar para medir la producción? Vamos a usar un concepto que se llama producto total, otro que se llama producto medio y otro que se llama producto marginal. Y acá las voy a invitar a que en función de esta tabla traten de dibujar cada una de las curvas. Fíjense, ¿qué tenemos acá? Tenemos trabajadores en la semana y va desde 0 hasta 10. Después tenemos el producto total, o sea, la cantidad de unidades del bien que se pueden producir por semana. Y fíjense qué sucede con esto. Va aumentando en la medida en que se incorpora más factor trabajo, ¿sí? Fíjense que pasamos de 5 a 6 trabajadores, pasamos de 500 unidades a 580. De 6 a 7 pasamos de 580 a 653 y así sucesivamente. Fíjense, observen que esta curva todo el tiempo es creciente. Ahora, otro indicador interesante es la productividad marginal y la productividad media. La productividad marginal es la cantidad del bien que se obtiene cuando aumenta en una unidad el factor trabajo. Entonces, fíjense acá aumentamos de 0 a 1, una unidad, en cuanto aumenta la producción total. Aumenta en 55 unidades. Entonces hacemos 55 menos 0, que era la situación original, nos da 55 unidades de producción marginal. Fíjense acá, pasamos de 1 a 2 unidades o trabajadores por semana, nuestra producción aumentó de 155 a 142. Hacemos esa resta y ahí obtenemos el incremento, o sea, en cuánto se incrementó la producción, en este caso 87 unidades, cuando pasamos de 1 a 2 trabajadores por semana. Y la misma mecánica hacia abajo, siempre lo mismo. Y siempre lo que tenemos que prestar atención es que la cantidad o la dotación de factor trabajo va aumentando en una unidad. Acá podemos hacer la resta porque aumenta en una unidad, porque eso es lo que nosotros, la definición de producto marginal. En cuanto aumenta la producción, cuando aumenta el factor trabajo en una unidad. Muy bien. Y después nos queda la producción media. La producción media es la cantidad media de bienes que produce una unidad de factor productivo trabajo. Entonces, ¿cómo hacemos esta relación? Fíjense, un trabajador por semana produce 55 unidades del bien. Entonces hacemos 55 dividido 1, nos da 55. Entonces nos da la cantidad de unidades que produce cada trabajador. Quizás en uno no lo vemos tan claro, fijémonos en 2. 2 trabajadores producen 142 unidades. Entonces, 142 unidades dividido 2 trabajadores nos da 71 unidades. En promedio, cada trabajador aporta 71 unidades a la producción. Bueno, lo mismo con la siguiente situación. 3 trabajadores producen 250 unidades. Si queremos saber la producción media, o sea, la producción por trabajador, hacemos 250 dividido 3, nos da 83. Y fijémonos qué es lo que va pasando con los datos, ¿no? Volvamos a la producción marginal. Fíjense qué pasa acá. Esto viene aumentando de 55 a 87, a 108, a 131. Pero a partir del cuarto trabajador, si bien la producción sigue aumentando, aumenta a tasas menores. Fíjese que los incrementos son menores.
bajamos a 119, bajamos a 80, a 73, a 42, a 25 y a 0. Entonces, esta curva va a crecer hasta un punto y después va a descender. ¿Sí? ¿Y qué pasa con la producción media? La producción media arranca en 55 y en la medida que se incorporan trabajadores aumenta a 71, 83, a 95, a 100, y después del quinto trabajador empieza a bajar 97, 93, 87, 80 y 72. Entonces, de esta manera nosotros vemos que la producción media va a tener un comportamiento también que va a aumentar hasta un punto y después va a empezar a bajar. ¿Cómo se grafica esto? Ustedes ponen en el eje de las ordenadas las cantidades y en el eje de las abscisas el trabajo. Entonces, lo único que tienen que hacer es unir los puntos de cantidades con cantidad de trabajo. Acá va a ir de 0 a 10 y acá va a ir de 0, miremos acá, producción total, a 720. Y de esa manera, uniendo los puntos, ustedes van a tener una curva parecida a esta. Lo mismo sucede con el producto medio del marginal. Por un tema de escalas no lo vamos a graficar en el mismo dibujo, se recomienda hacerlo en otro gráfico, y acá vamos a poner en el eje de las ordenadas las cantidades, y en el eje de las abscisas el factor trabajo, de 1 a 10 de nuevo, y acá vamos a la tabla anterior y vemos cuál es la cantidad máxima, 130, para tener la referencia cuál va a ser el número máximo en este eje. Entonces acá podemos observar lo que la tabla nos estaba mostrando, ¿sí? En el caso del producto total, crece a una determinada tasa, más o menos hasta el cuarto trabajador, y después aumenta pero a un ritmo menor. En el caso de la producción marginal, es creciente, acá, crece, crece, crece hasta el cuarto trabajador y después cae. Y en el caso de la producción media, aumenta hasta el quinto trabajador, crece hasta acá y después cae. Y en este caso, nosotros diríamos que la producción con 5 trabajadores sería el óptimo, ¿ven? Porque después, en la medida que agregamos más trabajadores, el aporte que hace cada trabajador es como que va siendo cada vez menos. Cuando miramos solamente la función de producción, lo que aparece es esta cuestión de la ley de rendimientos decrecientes. Entonces, hay una zona que, vieron que nosotros dijimos recién que la tasa a la que aumenta la producción es creciente en este rango, y a partir de acá, si bien es creciente, crece pero a una tasa menor, no crece al mismo ritmo que esto. Entonces, esta zona se llama o se dice que opera la ley de rendimientos decrecientes. ¿Y de qué se trata esta ley? Básicamente establece que el producto marginal de un factor variable de producción disminuye a partir de un determinado nivel. O sea que el producto marginal, lo que va agregándose de producción cada vez que se incorpora un nuevo trabajador, es cada vez más chiquito. Obviamente permaneciendo constante todo el resto de los factores. Y el producto medio nos permite medir la productividad, ¿sí? Refleja la productividad del trabajo. Indica el nivel de producción que obtiene una empresa por cada unidad de trabajo que emplea. Entonces, esto, lo que charlamos hasta recién, son medidas o son analíticas relacionadas con el corto plazo. Cuando uno estudia el largo plazo en la producción, se incorporan nuevos conceptos que tienen que ver con el rendimiento de escala. Entonces, como nosotros vimos hace un rato, en el largo plazo la empresa tiene la posibilidad de alterar la cantidad de cualquiera de los dos factores de producción, tanto capital como trabajo. Entonces, este concepto de rendimientos de escala
van a reflejar cuál es la respuesta de la producción total cuando todos los factores se incrementan proporcionalmente. Ustedes me pueden decir, bueno, profe, pero a ver, si se aumenta el uso de todos los factores productivos, entonces va a aumentar la producción. Exactamente. Eso es verdad. Ahora, lo que se mide en estos rendimientos es cuánto aumenta la producción cuando aumenta el uso de los factores productivos. Entonces, supónganse que se duplica el uso de factores productivos. Duplico la cantidad de capital y duplico la cantidad de trabajo. Pueden pasar tres cosas. Puede pasar que la producción aumente más de 2 veces, puede pasar que la producción aumente 2 veces, o puede pasar que la producción aumente menos que 2 veces. Entonces, según sea la situación, nosotros podemos definir los rendimientos de escala. Así, vamos a tener rendimientos de escala crecientes cuando el impacto en la producción es más que proporcional. O sea, como yo les decía recién, si aumento 2 veces la cantidad de factores de producción, imagínense que la producción final me va a aumentar por 4, para hacerlo exagerado. Van a ser rendimientos de escala constantes cuando el impacto en la producción es proporcional, o sea que aumenta en la misma medida. Por ejemplo, multiplico por 2 el uso de mis factores productivos, tanto capital como trabajo, y la producción se me multiplica por 2. En ese caso estamos hablando de rendimientos de escala constantes. Y por último tenemos los rendimientos de escala decrecientes, es decir, son aquellos donde el impacto en la producción es menos que proporcional. Imagínense que duplicamos la cantidad de trabajo, duplicamos la cantidad de capital, pero la producción aumenta un 0,5%, un 50%, aumenta menos que lo que nosotros duplicamos. Muy bien, hasta acá tenemos los conceptos relacionados con teoría de la producción. Yo hago una pausa y vamos a hacer el análisis gráfico de lo que estudiamos hasta acá antes de seguir con teoría de los costos.